Y bueno, en lo que concierne a la asignatura, como bien sabrán, ¿cierto? Volvemos ahora a clases este mes de enero para cerrar el semestre o prácticamente dejarlo cerrado. La idea es que en estas 4 semanas que tenemos de clase alcancemos a pasar toda la materia, a tomar la segunda prueba y ojalá idealmente a tomar todos los talleres también. En ese sentido, la segunda prueba está calendarizada, bien digo, para el próximo martes. Así que en esa prueba debiese entrar la materia desde de formación, que es la clase número 8, si no me equivoco. Desde de formación, propiedades mecánicas de los materiales, que son 2 clases, de formación es una clase, y luego carga axial son 3 clases, hasta la clase 13. Ya la clase de hoy día vamos a empezar un tema nuevo, así que ese tema lo vamos a dejar para la tercera prueba, porque es un poco diferente a lo que hemos visto. Así que la clase de hoy día y la del miércoles no entran en la prueba. Idealmente el viernes va a haber ayudantía también para para reforzar, ¿cierto? Los contenidos de la prueba, y el segundo taller idealmente lo vamos a tomar la semana siguiente a la prueba. Y en ese taller se va a hablar una lectura complementaria que les voy a dejar disponible a partir de hoy día. ¿Ya? Es súper corta, va en la línea con los temas que hemos visto. Es un tema un poco complementario, pero es bastante entretenido y como digo, es una lectura súper corta, no les va a tomar más de media hora o una hora quizás. Así que eso sería respecto a la configuración de este fin de semestre. No sé si alguien tiene alguna consulta. La segunda prueba va a ser prácticamente la misma modalidad que la primera, ya. Las instrucciones van a ser muy similares. Se las voy a enviar entre hoy día y mañana, pero pueden tomar como que referencia a la primera prueba perfectamente. Así que, ¿alguien tiene alguna consulta antes de comenzar con la clase de hoy? Profe, ¿cuándo dijo que va a ser el próximo taller? Lo ideal es que sea la semana siguiente a la prueba, o sea, la prueba es el 12, el taller podríamos tomarlo el miércoles 20, por ejemplo, o esa semana. Vale. Y bueno, miércoles 20 ya es como una semana antes de salir. Tendríamos que tomar un taller esa semana, la tercera semana de enero, y tomar el tercer taller la última semana. Yo no sé, en verdad estaba pensando en dejar 2 talleres y dejar el tercer taller optativo. Eh, Así los que tienen buenas notas en el primer y segundo taller se quedan con ese promedio, y, y los que quieran reemplazar alguna de esas 2 notas dan el tercero y se reemplaza una de las dos. Eh, Estoy pensando en hacer eso por temas del tiempo que va quedando, pero creo que eso se los voy a comunicar luego. Profe, ¿Sí? parece súper buena idea porque, bueno, personalmente yo tengo la última semana de enero unas 4 pruebas y algunos trabajos que entregar igual, entonces poner algo más sería súper pesado, la verdad. Ya. Sí, sí, Yo creo que mis compañeros deben estar algo parecido a mí, pues. sí. Sí, es por lo mismo, porque sí o sí tengo que tomar un taller recuperativo además, entonces tomar 3 talleres, tendría que tomar 2 más uno recuperativo, ya serían 3 y no hay tiempo, así que probablemente sea el taller del 20, obligatorio, y luego el 27 tomamos el recuperativo para los que quieran, y ese taller no se promediaría con los otros 2, sino que reemplazaría la peor nota. Eh, Eso yo creo que vamos a hacer. Así que bueno, chicos, hoy día, como les digo, partimos con un nuevo tema que es torsión.
hoy día en realidad una clase un poco densa, porque vamos a deducir una fórmula, que es la fórmula de torsión, y para eso hay que hacer un trabajo matemático, algebraico, ¿cierto? Para llegar a una fórmula con la que poder trabajar en el futuro. Ya, así que les pido que activen un poco su imaginación gráfica, porque vamos a ver algunos esquemas, ¿cierto? De cómo se comporta la deformación en un elemento que está sometido a torsión. Y eso a veces cuesta un poco visualizarlo en el papel, pero espero que podamos lograr ese objetivo. Yo podría llegar y darle las fórmulas, pero encuentro que eso es como un poco injusto. Me interesa que sepan más o menos cómo es la lógica y de dónde sale esa fórmula. Así que hoy día vamos a estudiar un nuevo tema que es torsión. Vamos allá. Bueno, este dibujo ya lo hemos visto un par de veces. Recordando simplemente, acá tenemos un cuerpo en general, ¿cierto? Que está en equilibrio, que es lo que nosotros estudiamos en este ramo, un cuerpo que está estático, sometido a un sistema de fuerza. Ese cuerpo, ¿cierto? Al estar sometido al sistema de fuerza, por ejemplo, acá son 4 fuerzas, genera una distribución de fuerza interna en todas sus capas de secciones transversales. Entonces, si yo quiero conocer esa distribución, hacemos, ¿cierto?, el método de la sección. Esto ya lo hemos hecho, como digo, reiteradas veces. Hacemos el método de las secciones y hacemos el diagrama cuerpo libre de una de las dos partes que me resultan de este método, ¿cierto? Y en ese corte se va a evidenciar la distribución de fuerza. Ahora, conocer esa distribución de fuerza a veces a priori es complicado, así que nosotros lo que hacemos es relacionar la resultante que se genera en este sistema de fuerza, es decir, si nosotros llegáramos y sumáramos todas estas fuerzas, ¿cierto? Obtenemos una fuerza resultante y si sumamos todos sus momentos, obtenemos un momento resultante. Ahora, como esta fuerza, esta distribución no la conocemos, no podemos sumarla, pero podemos obtener esta fuerza resultante y este momento resultante relacionándola con las cargas externas por medio de las ecuaciones de equilibrio, ya que eso es lo que normalmente hacemos. Ahora, esta fuerza y este momento yo los puedo descomponer. Los puedo descomponer, ¿cierto? La fuerza en una fuerza normal, que es la carga axial que estudiamos en profundidad en las clases pasadas, ¿cierto? Vimos las deformaciones y los esfuerzos que genera una carga axial. Luego tenemos la fuerza tangencial, que es la fuerza cortante. También estudiamos fuerza cortante, quizás no tan en profundidad, simplemente definimos el esfuerzo, definimos la deformación angular, pero con eso nos basta para los objetivos de este curso. Así que ahora nos vamos a fijar en el momento. Este momento resultante, el cual se descompone en un momento normal, que se llama momento torsor, que genera torsión, que es lo que vamos a estudiar ahora, y este momento tangencial, que se llama momento flector y que genera flexión, ya que es lo que vamos a estudiar después de torsión. La idea es que alcancemos a ver esos dos temas. Entonces, ahora vamos a concentrar nuestros esfuerzos en estudiar la torsión, que es el efecto que genera este momento o esta componente de momento perpendicular al área. Profe, disculpe, ¿Sí? hay algunos compañeros que están pidiendo acceso. ¿En serio? A ver. No tengo nadie en la sala de espera. Le voy a preguntar, a lo mejor se equivocó de link. Puede ser porque no hay nadie. Si siempre me salen acá, en general los dejo acceder al tiro. Ya. Ya. Entonces, como decía, lo que vamos a hacer ahora es estudiar lo que genera o los efectos que genera en el cuerpo esta fuerza normal, o sea, este momento normal que se llama momento torsor. En particular vamos a empezar estudiando la deformación que genera un momento torsor en un eje circular. ¿Ya? Vamos a estudiar, ¿cierto?, un elemento recto y largo, como es un eje, ¿cierto?, de sección transversal circular. Como puede ser, ¿cierto?, un eje
que generalmente también se le denomina flecha muchas veces, o un tubo, ya como el que vemos en la figura. Un elemento recto de sección transversal circular. Un momento torsor o un par de torsión es un momento, ¿cierto?, que tiende a hacer girar al miembro respecto a su eje longitudinal. O sea, el momento torsor está alineado con el eje longitudinal del cuerpo. Y el eje longitudinal, ¿cierto?, es el eje más largo. En este caso sería el eje que pasa por el centro del eje. El momento torsor va en esa dirección y provoca, ¿cierto?, que la cara o la sección transversal gire respecto a ese eje longitudinal. ¿Ya? Los efectos que genera la torsión es primordial en el diseño de ejes, ¿cierto?, de sistemas de transmisión de potencia que son muy comunes en vehículos y en maquinarias industriales, ¿cierto? En particular, ¿cierto?, vamos a estudiar lo mismo que no estudiamos para carga axial, que es que nos interesa conocer los dos parámetros más importantes, que son deformación y esfuerzo, que se generan en un eje de este tipo cuando está sometido a un momento como el que está acá. Vamos a suponer, como siempre, que el tubo, ¿cierto?, el eje está formado por un material homogéneo, como lo puede ser un metal, ¿cierto?, una cerámica o un plástico. Material homogéneo, ¿cierto?, es que tiene las mismas propiedades en todos sus puntos y en todas sus direcciones. Entonces, como ejemplo, vamos a considerar este tubo, ¿cierto?, que AB, que está empotrado en A, acá está empotrado. Eso quiere decir que está restringido su movimiento, generando reacciones de fuerza y de momento. Y está sometido a un par de torsión en T en A. Acá la sección transversal del otro extremo está sometido a un par de torsión T. Importante es tener claro que el momento torsor es un vector, ¿ya? A pesar de que muchas veces no lo vamos a denotar como un vector, como por ejemplo acá en la derecha, ¿cierto?, que se denota como un giro simplemente, pero hay que tener claro que el momento torsor es un vector y que es perpendicular al sentido de giro, ¿sí? O sea, acá está el giro y el vector, aunque acá no lo pusimos, es perpendicular a esa área o a ese giro. Y lo que causa un momento de torsión es una tendencia a la rotación. ¿Ya? O sea, va a hacer que este tubo tienda a rotar en esa dirección, pero no necesariamente lo va a poner en rotación porque está estático. Como digo, generalmente se representa el momento torsor solamente por el sentido de giro, como en la figura de la derecha, pero sabemos que en verdad es un vector como la figura de la izquierda, como esto de acá. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ya, ahora, por ejemplo, el tubo anterior, para que se mantenga en equilibrio, ¿cierto?, tiene que generarse una reacción de momento o un par de torsión reactivo en el extremo empotrado. O sea, al estar empotrado en el otro lado, acá se va a generar una reacción, que en este caso, como la carga externa no es una fuerza, es un momento, esa reacción también va a ser un momento de igual sentido, o sea, igual dirección, igual magnitud, pero sentido opuesto. De esa manera, el tubo, el eje, va a permanecer en equilibrio. Y este sería el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Acá seguimos trabajando en equilibrio, eso es importante, eso es lo que quiero llegar. Y siempre el apoyo que se genera va a asegurarse de que esa condición se mantenga. Ahora bien, muchas veces acá vamos a hablar de un equilibrio no estático, sino que dinámico. Me explico, muchas veces nosotros hasta ahora la condición de equilibrio la asociamos únicamente a reposo. Pero en el fondo equilibrio es, valga la redundancia, equilibrio de fuerza y momento, y eso implica que hay cierto, implica la ley de Newton, ¿cierto?, que nos dice que puede estar en reposo, velocidad cero, o en movimiento rectilíneo uniforme, que es velocidad constante. En este caso, muchas veces los ejes, a pesar de estar en equilibrio, se encuentran
en movimiento, pero ese movimiento es rotativo y a velocidad constante. ¿Ya? Eso también es una condición de equilibrio, es decir, el eje rota, pero rota a una velocidad constante. Y también eso implica que haya un equilibrio de momento. Bajo esas circunstancias se dice que el eje gira solidario, lo que quiere decir que las caras del eje giran todas a la misma velocidad y no giran una respecto a la otra, lo cual pudiese generar una falla. No existe un desplazamiento evidente entre ellas. A eso es lo que voy. Solamente va a existir ese pequeño desplazamiento que es la deformación propiamente tal y que es lo que nosotros queremos llegar a calcular. Esto, como digo, también es una condición de equilibrio, por lo que las ecuaciones de equilibrio tienen que cumplirse. O sea, acá muchas veces vamos a tener un eje que lógicamente que se mueve porque los ejes están diseñados para eso, para transferir movimiento de un punto A a un punto B, pero al moverse a velocidad constante, eso también es una condición de equilibrio. Ya, ahora lo que vamos a hacer es tratar de entender cómo es que el momento torsor genera una deformación en el eje. ¿Qué es lo que físicamente sucede cuando un momento torsor se aplica en un eje o un tubo? Considerando, ¿cierto?, que este está hecho de un material deformable, se ilustra en la siguiente figura. O sea, tenemos acá un eje, ¿cierto?, que no está deformado porque no se le ha ejercido todavía ningún momento torsor. Ya en este tubo, ¿cierto?, en este eje, hicimos una retícula, que son las líneas radiales, ¿cierto?, la circunferencia, y las líneas axiales, que son estas líneas largas. Y luego aplicamos la carga torsionante, ¿cierto? Y vemos qué pasa con esas líneas. ¿Ya? Todo esto se basa en resultados experimentales. De hecho, es súper fácil visualizar, ¿cierto? Si uno tiene un tubo poco plástico y le hace estas líneas, puede evidenciar que se deforman de esta manera. ¿Ya? Lo que se aprecia en estos casos es que los círculos, las líneas circulares permanecen como círculos y las secciones transversales permanecen planas, o sea, no se deforman, solamente giran en diferentes cantidades en torno a su eje axial. Este giro es mayor mientras más alejado yo me encuentre de la sección transversal, del extremo empotrado, y las líneas radiales permanecen rectas. Ya, lo que sucede acá, ¿cierto?, es que acá tenemos un empotramiento, ¿ya? En la parte de atrás. Tenemos un empotramiento, así que estos puntos no giran, ¿ya? A pesar de que hay un momento, como está empotrado, eso no puede trasladarse, no puede deformarse. Entonces, este punto, por ejemplo, que al principio era colineal con este punto de acá atrás, ¿cierto? Al aplicarle yo el momento en este sentido, este punto va a girar levemente en ese mismo sentido. Entonces, este punto, que antes estaba acá, se traslada acá. Se traslada acá en esta cantidad. Ya, las líneas circulares permanecen circulares, las líneas radiales permanecen radiales, pero estas líneas longitudinales giran un poco y se transforman en hélices. ¿Ya? Acá parecen que todavía fueron rectas, pero en verdad tienen una pequeña curvatura que la hace que se transformen en hélices. Ya, eso lo podemos ver un poco más explícito en el dibujo de acá. Aquí consideramos un mismo tubo circular o un eje circular de largo L, ¿cierto? Que está sometido está fijo en un extremo, empotrado, y en el otro extremo le aplico un momento torsor T. Bajo esta condición, el eje se tuerce y las secciones transversales giran en torno al eje axial. El extremo libre será el que experimente el mayor giro y ese giro lo vamos a describir mediante este ángulo fijo, el cual lo vamos a llamar ángulo de giro. Entonces,
acá simplemente lo que tenemos es que al principio este punto B es colineal con este punto A, luego yo le aplico el momento y este punto A se traslada en la misma dirección del momento cierta cantidad hasta llegar al punto A'. Del punto A al punto A', esa traslación yo la describo a partir de un ángulo phi que se llama ángulo de giro. Ángulo de giro. Entonces, esta línea que al principio en el eje no deformado era BA, era una recta, ahora es una hélice que va desde B hasta A', ya que ha girado un poco. ¿Qué es importante acá? El ángulo de giro es proporcional al momento torsor. Mientras mayor momento torsor yo le aplique al eje, mayor lo voy a más lo voy a deformar, mayor ángulo de giro voy a provocar, y también es proporcional con el largo L. O sea, si yo por ejemplo mido ese mismo ángulo phi, pero aquí en una longitud intermedia podemos ver que ese ángulo es menor. Es menor, ¿cierto?, que el ángulo que se genera acá. Entonces es proporcional con L. Desde cero, porque en el empotramiento no hay giro, no hay ángulo de giro, y luego va aumentando, ¿cierto?, hasta llegar al máximo, que es en la cara del otro extremo. Ya, en la figura, ¿cierto?, podemos apreciar que la recta longitudinal que unía al punto AB, al punto A con el punto B, se deforma bajo la acción del momento T, ya que la sección transversal gira y el punto A se traslada al punto A'. El punto B conserva su posición porque estamos hablando de un empotramiento. El empotramiento procura, ¿cierto?, que los puntos que están inmediatamente pegados a ese empotramiento no sufran ningún desplazamiento. Y la línea A' B, ¿cierto?, que une los puntos en este nuevo estado, en el estado deformado, tiene una pequeña curvatura y eso lo transforma en una hélice. A pesar de que en la figura seguramente que se ve recta, es una hélice, tiene una pequeña curvatura. Como una recta, pero un poquito curvada. Como decía, el desplazamiento de A a A' se define por el ángulo phi. Como ya dije, ese ángulo depende de la posición en la que yo la estoy midiendo. El máximo siempre será en el otro extremo del eje. Ya. Ahora vamos a tratar de describir la deformación. La deformación. Tenemos un eje similar al anterior, de largo L y radio C, el cual, ¿cierto?, está sometido a un ángulo T, lo cual genera, ¿cierto?, que su cara externa gire un ángulo phi. Lo que hablábamos anteriormente. Ahora lo que vamos a hacer es imaginarnos que analizamos una capa interior del eje. ¿Ya? Tomamos una capa interior del eje que está en un radio intermedio ρ. ¿Ya? ρ va desde 0 hasta C. ¿Ya? Es como que estamos analizando lo que pasa al interior. Tomamos una capa interior y nos imaginamos qué pasa en ese cilindro interior. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar un pequeño rectángulo formado por dos círculos adyacentes y por dos líneas transversales adyacentes. Por ejemplo, este rectángulo de acá. ¿Ya? Ese es como un elemento de superficie en el eje no deformado. Acá está con zoom, ¿cierto? El triángulo, podemos ver, o sea, el rectángulo, podemos ver que todos sus lados son rectos, ¿cierto? Es decir, tienen un ángulo de pi medio. Ya, ahora lo que nos interesa es ver qué pasa con este rectángulo cuando yo le aplico la torsión, cómo se va a deformar. Ya, entonces, al someter el eje a la carga de torsión, este elemento, ¿cierto?, se va a deformar y podemos ver que se transforma en un rombo, ya que las líneas, ¿cierto?, giran. Por ejemplo, esta línea, que antes era BA, ahora es BA',
BA', ¿cierto? Y ya no es recta, sino que es una hélice que va como en diagonal. Lo mismo pasa con la línea que va inmediatamente abajo, que sería esta. Entonces, este elemento, ¿cierto? Que antes era un rectángulo, ahora se transforma en un pequeño rombo. Entonces, podemos definir el ángulo gamma, este ángulo gamma, el cual define la línea, el giro, ¿cierto?, de la línea AB respecto al punto B. Esta línea AB giró a la línea A'B. Y ese giro que está acá, este angulito, lo definimos como gamma. Entonces, este elemento rectangular, ¿cierto? Se traslada, primero se traslada, ¿cierto? Porque antes estaba en una posición, ahora está en otra. Se traslada, ¿cierto? Y se deforma convirtiéndose en un rombo. Entonces, podemos ver que este ángulo gamma se repite en el rombo, se repite acá. No sé si queda del todo claro, pero ese mismo ángulo está aquí. Acá. Gamma. Entonces, si nosotros nos remontamos a las clases de deformación que vimos hace ya algún tiempo, podemos recordar cómo definimos la deformación angular o la deformación cortante, unitaria cortante de un elemento, ¿cierto? La definimos como el cambio en los ángulos formados por los lados de dicho elemento, ¿cierto? Tomando como referencia dos lados que previamente o antes de la deformación eran rectos. ¿Cierto? Nosotros definíamos que la deformación angular era el ángulo inicial, siempre que el ángulo inicial fuera recto, menos el ángulo final, θ'A'. Entonces fíjense que eso cumple o se condice con la condición de este elemento rectangular, que al principio tenía ángulos rectos, ahora al final de la deformación tiene este ángulo θ', y la diferencia gráficamente es este ángulo gamma. Este ángulo gamma. Entonces, en realidad, este ángulo gamma lo que es la deformación cortante. Unitaria. Entonces, este ángulo gamma que se genera en este rectángulo es la deformación unitaria cortante, y eso es importante porque este ángulo además se repite aquí. Se repite acá. Se repite en el ángulo entre A'B y AB, que es la línea deformada antes y después de deformarse. Ya, entonces, aquí vamos a aplicar un poco de geometría. En base a la figura, podemos observar, ¿cierto?, que hay un triángulo que se forma acá, que es, lo voy a marcar ahora en rojo, que es este triángulo. Eso no es rojo. Este triángulo de acá, aquí. Con este lado. Ahí creo que se nota mejor. Y el arco. Tenemos este lado. Entonces podemos definir la tangente. Podemos definir la tangente de ese ángulo gamma como, ¿cierto?, el cateto opuesto A sobre A, o sea, sí, A', que sería el arco, dividido en el largo, que sería el cateto adyacente L, dividido en L. Esto vale L. Entonces, despejando, tenemos que A', la línea A', que es el arco, ¿cierto?, es igual a L por gamma. ¿Cierto? Acá hacemos esta aproximación, que es cierto que para ángulos pequeños, acá son deformaciones pequeñas, para ángulos pequeños, la tangente, ¿cierto?, se aproxima al ángulo. Se aproxima al ángulo. Eso sería con el primer triángulo. Sería con el primer triángulo. Acá tenemos un segundo triángulo,
que es el triángulo que se forma acá en la cara axial. Lo voy a marcar acá en azul, que sería este triangulito de acá. O sea, en realidad no es un triángulo, es un arco, ¿cierto? Es un arco. Un arco con su radio y el ángulo suscrito. Entonces, nosotros sabemos que el arco, el valor de un arco circular es igual al radio, ρ, por el ángulo que forma ese arco, phi. Ya esto es fórmula geométrica nomás. Arco igual a radio por ángulo. Entonces, si igualamos estas dos ecuaciones, obtenemos esto de acá. L por gamma es igual a ρ por phi. Y si despejamos gamma, que es la deformación angular, obtenemos que es igual a ρ por phi por L. Acá, por cierto, estamos midiendo todos los ángulos en radianes, ¿ya? Tanto gamma como phi son ángulos y ambos los medimos en radianes. Entonces, esta ecuación, si bien no es definitiva, no es de trabajo, digamos, sí me entrega información importante, ya porque me dice que la deformación cortante gamma en un punto dado del eje en torsión es proporcional al ángulo de giro phi. ¿Ya? Mientras mayor ángulo de giro yo tenga, mayor deformación angular tengo, lo cual es bastante lógico y también es proporcional a la distancia ρ desde el centro de la sección transversal o desde el eje axial de la flecha. Por lo tanto, la deformación unitaria cortante en un eje varía linealmente con la distancia desde el eje axial de la flecha. ¿Ya? O sea, si yo, por ejemplo, en vez de estar midiendo en una sección intermedia del eje, yo, por ejemplo, midiese en el extremo, ¿cierto? Aquí, si yo midiese acá la deformación, tendría una deformación mucho más grande, ¿sí? ¿Se fijan? Porque acá tenemos un ángulo mayor. Tenemos un ángulo mayor, un ángulo phi mayor, y también tendríamos una deformación angular mayor. Entonces, mientras yo más alejado del centro del eje esté, el centro este, ¿cierto? Mientras más alejado esté, mayor deformación angular voy a estar midiendo, ¿ya? Yo acá, lógicamente, puedo trabajar en todas las secciones intermedias que a mí me interesen. Pudiese trabajar acá, me diría una deformación angular tal. Si me voy alejando, voy midiendo deformaciones angulares mayores, ¿ya? ¿Dónde vale cero la deformación angular? Cuando ρ valga cero, es decir, justo en el centro del eje, en el eje transversal del eje, valga la redundancia, o de la flecha, ahí no hay deformación. En el punto medio. En el centro del eje no hay deformación. Y es máxima en el extremo, que es esta línea punteada. En toda esta línea punteada va a ser máxima la deformación. Ya bueno, acá estaba, ¿cierto? Lo que les comentaba, ¿cierto? La deformación va a ser máxima cuando el radio intermedio que yo definí ρ sea igual al radio máximo que tiene el eje, que es el radio exterior, que en este caso valía C. Entonces acá tenemos la deformación angular máxima. La deformación angular máxima, si esa ecuación yo la mezclo con la ecuación para cualquier radio, esta, que es la que acabamos de ver, si yo mezclamos estas dos, ¿cierto? Podemos obtener esta correlación de acá. O sea, podemos definir la deformación angular en cualquier punto en función de la deformación angular máxima. ¿Dudas hasta acá, chicos? No, no, profe. Ya.
Si no hay dudas, estas ecuaciones que hay acá las vamos a dejar en stand-by. Ya las vamos a recordar, las vamos a guardar, ya llegamos a ellas. Ahora vamos a trabajar el problema desde otro lado, que es desde el punto de vista del esfuerzo. Ya definimos la deformación, aunque esta fórmula, como digo, no es definitiva. No nos sirve para hacer cálculo. ¿Sí? No nos sirve para hacer cálculo porque hay dos variables que no conocemos. ¿Ya? Acá, por ejemplo, phi y gamma, las dos son variables desconocidas. ¿Ya? O sea, son variables, son efectos, más que son salidas del problema más que entradas del problema. ¿Sí? Entonces no me sirve para trabajar. Necesito dejar o gamma o el ángulo o phi en función de puras variables de entrada, ¿cierto? Geometría del eje, material del eje, etc. Entonces, esta ecuación, si bien me sirve, necesitamos trabajarla un poco más y vamos a acercarnos a esa misma ecuación desde otro lado, que es desde la apronte del esfuerzo. Ya. Aquí tenemos el mismo eje, ¿cierto? De que hemos analizado toda esta clase. Eje sometida a torsión, en equilibrio, ¿cierto? Y acá, ¿cierto? Al estar sometido a carga, tiene que generarse una reacción interna, que en este caso va a ser un momento torsor interno. Y para encontrar ese momento torsor interno, lo que hacemos, ¿cierto?, es aplicar el método de la sección. Como siempre, pasamos un plano de corte, en alguna sección intermedia del eje, ¿cierto? Este plano de corte es perpendicular al eje, ¿cierto? En un punto arbitrario C, un punto de interés, y luego, ¿cierto?, de hacer el corte, nos quedamos o con la parte de atrás o la parte de adelante, con alguna de las dos, y hacemos el diagrama cuerpo libre de alguna de las secciones. Entonces, en este caso, yo me quedé con la parte de atrás, ¿cierto? Y acá va a aparecer un momento torsor interno. ¿Cierto? Acá, para mantener el equilibrio de la sección que corté, tiene que aparecer, acá aparece una distribución de fuerza, ¿cierto? Y esa distribución de fuerza me genera un momento torsor interno. Por condición de equilibrio, acá es súper sencillo. Si yo aplico la sumatoria de momentos igual a 0 en el eje, voy a obtener rápidamente que el momento torsor interno tiene que ser igual al momento torsor externo T. ¿Ya? Eso acá es sencillo de visualizar, pero en un caso más complejo, ¿cierto? Tengo que resolver eventualmente esta ecuación. Ya, ahora bien, como mencionaba, nosotros sabemos que el momento torsor interno es un efecto que surge a partir de la distribución de fuerzas internas, ¿ya? Que se generan en el plano. Esto quiere decir que en el plano de corte, cada elemento diferencial de área genera una pequeña fuerza diferencial. Acá tenemos este elemento diferencial de área, genera una fuerza diferencial, y en conjunto todas estas fuerzas diferenciales contribuyen a generarme este momento torsor, ¿ya? Todas aportan en la sumatoria de momentos para generar este momento torsor, ¿ya? En el fondo, lo que estoy diciendo acá es que este momento torsor interno es el efecto de la suma de los efectos de cada fuerza diferencial que se genera en cada punto de mi eje. En cada punto tengo una fuerza diferencial. Si yo sumo los momentos de esas fuerzas diferenciales, obtengo el momento torsor interno. Entonces, por la condición de equilibrio, para el segmento BC, el sistema de fuerzas elementales debe ser equivalente a este momento torsor T, y eso implica lo siguiente. Implica, de partida, que la diferencial de fuerza, todas las fuerzas diferenciales tienen que encontrarse en esta área, ¿ya?
Es decir, no tienen componente perpendicular al área, ¿ya? Porque si no generarían un desbalance. Y tienen que ser perpendiculares al radio del eje, ¿ya? Perpendiculares al radio. Entendamos eso, de que acá las fuerzas, ¿cierto? Son perpendiculares al radio. Por ejemplo, acá, entre el radio y la fuerza, hay un ángulo recto, aquí también, y aquí también. Luego, al sumar las fuerzas, ojo, sumar las fuerzas, ¿ya? No sumar los momentos, sumar las fuerzas, la resultante, la sumatoria de fuerzas, tiene que ser igual a 0. Porque acá no hay fuerza neta, ¿ya? Aquí la fuerza interna vale 0, ¿ya? No hay fuerza interna, hay momento interno. Entonces, la sumatoria de estas fuerzas diferenciales tiene que ser 0, ¿ya? En verdad sabemos que no es una sumatoria, es una integral porque es un medio continuo, pero se entiende. Luego tenemos que la sumatoria de los momentos producidos por las fuerzas diferenciales debe ser igual al momento torsor interno. Y como el momento torsor interno es igual al externo, tiene que ser igual a t. Entonces estas serían las ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerza igual a 0, sumatoria de momento igual a t. En el área, aquí. Pero como digo, en verdad, ¿cierto? Este es un medio continuo, entonces estas sumas no son tales, no son sumas, son en verdad integrales. Integrales. Entonces, cada fuerza, por ejemplo, esta fuerza, dF, me va a generar un diferencial de momento. Y ese diferencial de momento va a valer ¿cuánto? ¿Cómo calculamos el momento en la práctica? Fuerza por distancia. Fuerza por distancia perpendicular. ¿Cuál es la fuerza? dF. ¿Cuál es la distancia? El eje de giro es este, ¿cierto? Y la distancia desde ese eje de giro perpendicular a la fuerza es el radio. Es ρ. Es ρ. Entonces, imagínense que, por ejemplo, acá, ¿cierto? Cada fuerza, por ejemplo, acá tenemos dF2, que está en un radio 2. Acá tenemos dF3, que está a una distancia radio 3. Y así, infinitas fuerzas hay en esta área. Entonces, si quisiéramos calcular el momento, lo que haríamos, ¿cierto? Es la suma de ρ1 por dF1, más ρ2 por dF2, más ρ3 por dF3. Pero en realidad, ¿cierto? Como esto es un medio continuo, se transforma en un diferencial, en una integral. En una integral. Eso viene en la diapo siguiente. Tenemos, ¿cierto? Como dije, que ρ es la distancia perpendicular a df. Por lo tanto, el diferencial de momento es igual a ρ por df. Y expresamos, ¿cierto? Que la suma de todos los momentos de estas fuerzas, de estos diferenciales de fuerza, a todo esto, noten que como estas fuerzas aquí no tienen componente normal, son tangenciales al área. Y al ser tangenciales al área, son fuerzas cortantes, ¿sí? Son fuerzas cortantes porque están 100% tangenciales al área. No tienen componente normal. Entonces son fuerzas cortantes. Eso me había faltado agregar. Entonces tenemos que cada fuerza, cada diferencial de fuerza produce un momento ρ por df. Entonces si queremos calcular el momento total, que sería igual a t, tendríamos la integral en toda el área de ρ por df. Ahora, como estas fuerzas son fuerzas cortantes, vamos a tener que la fuerza cortante va a ser igual al momento, o sea, al esfuerzo cortante por el área, que en este caso es la diferencial de área. ¿Cierto? Esto surge de que momento cortante, ¿cierto? Es fuerza sobre área. Simplemente, despejamos la fuerza, me queda fuerza igual a esfuerzo cortante por área. Y como son diferenciales, le agrego la diferencia. Reemplazamos eso en la fórmula, nos quedaría esta fórmula, ρ por tau
radio por esfuerzo cortante por diferencial de área igual al momento torsor externo. Luego, si el material del cual está compuesto el eje es lineal, elástico lineal, y los esfuerzos cortantes no superan el límite de proporcionalidad, el límite de fluencia, podemos aplicar la ley de Hooke en cortante y no habrá deformación permanente, que es lo que nos interesa que suceda en nuestro eje. Entonces podemos relacionar esfuerzo con deformación con la fórmula, con la ley de Hooke, ¿cierto? Esfuerzo igual a módulo cortante por deformación angular. G, ¿cierto? El módulo de rigidez o el módulo cortante, que es la propiedad, ¿cierto?, del material que estudiamos ya hace varias clases. Entonces, teniendo eso en consideración, vamos a recordar esta formulita que encontramos hace un rato, esta formulita de acá, ¿cierto? Que era que la deformación angular era igual a la deformación máxima por un factor de ρ sobre c, que son los radios. Si multiplico ambos lados por la ley de Hooke, por la módulo cortante, y aplico la ley de Hooke, vamos a obtener esta relación de acá. ¿Qué me dice esta relación? Me dice que el esfuerzo cortante tau es un factor de un esfuerzo máximo multiplicado, ¿cierto?, por este factor de ρ sobre c. ¿Ya? Esta ecuación evidencia que mientras la resistencia de fluencia no se haya excedido, el esfuerzo cortante en la flecha varía linealmente con la distancia ρ. O sea, a mayor distancia, ρ, ¿cierto? El ρ, ¿cierto?, es el radio, en la distancia desde el centro hacia el punto donde yo estoy calculando. Entonces, el esfuerzo va a ser proporcional a esta distancia. Mientras yo más lejos esté del centro del eje, mayor esfuerzo va a existir. Y eso se evidencia en esta imagen, ¿cierto? Si ρ vale 0, ¿cierto? Vamos a tener que el esfuerzo cortante vale 0. Estaríamos en este punto del gráfico. Luego, si ρ vale, qué sé yo, si ρ vale ρ, simplemente un valor intermedio con, digamos, con ρ entre, mejor digamos que ρ está entre 0 y c, ¿cierto? Vamos a tener un valor tau que depende de ρ, que vale ρ sobre c por tau máximo. Entonces ahí estaríamos en un punto intermedio. Aquí. Luego, si ρ vale c, que es el valor máximo, vamos a tener que tau vale, o el esfuerzo cortante vale el valor máximo, ¿cierto? Porque acá me va a quedar c sobre c 1 por tau máximo, llegaríamos al valor máximo. Entonces, el esfuerzo cortante parte desde 0 en el centro del eje y aumenta linealmente hasta un valor máximo en el extremo. Ya, eso respecto al esfuerzo en un eje, ¿cómo se llama? Sólido, ¿cierto? Macizo. También a nosotros nos interesa estudiar lo que pasa en ejes circulares huecos. Ya, por ejemplo, un eje hueco que tenga un radio interior C1 y un radio exterior C2. La relación del esfuerzo va a ser la misma, va a seguir siendo lineal, pero en este caso, como no hay masa en el centro del eje, no va a partir desde 0. No va a partir desde 0, sino que va a partir desde un valor mínimo que se va a dar en el
en el radio inicial, C1, hasta un valor máximo que se va a dar en el radio final, C2. Ya, básicamente esta ecuación de acá es lo que describe este efecto y la obtenemos de la ecuación anterior reemplazando el tau mínimo acá, el esfuerzo mínimo que se produce en el radio interior C1. Entonces el esfuerzo sigue variando lineal, pero ya no parte desde cero porque esta parte de acá no existe. En esa parte no hay material, ¿cierto? Está vacío. Entonces parte desde C1, desde un valor cortante mínimo en C1 hasta un valor cortante máximo en C2. Pero el esfuerzo sigue distribuyéndose igual. Igual. Todavía no llegamos a la fórmula final porque si lo pensamos bien, acá estamos en esta fórmula con la que estamos trabajando. Si bien me sirve para yo poder visualizar cómo se distribuye el esfuerzo, no me permite calcularlo. Porque acá no conozco ni el tau máximo. No conozco ninguna de las dos. Entonces tengo dos variables todavía desconocidas en la misma ecuación. Necesito, como digo, tener una ecuación que me entregue un resultado en función de puros variables de entrada. Variables que yo conozca. ¿Ya? Ya estamos casi. Sí. Ya estamos casi. Entonces vamos a volver a esta ecuación integral que encontramos acá. ¿Cierto? Esta ecuación, ¿cierto? La encontramos al sumar los momentos de las fuerzas diferenciales. Al integrarla, mejor dicho, encontramos esta ecuación. Y ahora si reemplazamos esta ecuación del esfuerzo, vamos a obtener esta ecuación de acá. Reemplazamos esto acá, aquí. Y me queda esto. Entonces acá puedo sacar de la fórmula o de la integral, puedo sacar el esfuerzo máximo, porque es constante, porque es un valor máximo establecido, ¿cierto? Es constante. Puedo sacar también el radio, que igual es una variable constante en el eje, y me queda esta integral de área de ρ al cuadrado de A. Esta integral de acá, no sé si alguien la conoce o alguien la ha visto ya en algún ramo de cálculo, o los que dieron conmigo mecánica técnica seguro que se acuerdan. Esta integral, ¿cierto? Es la integral, estoy integrando, fíjense, en todos los elementos de área estoy integrando el radio al cuadrado. Esa integral se llama momento de inercia polar, ¿ya? Y se denota por la letra J. Se llama momento de inercia polar y es una propiedad de las áreas, ¿ya? Cada área, por ejemplo, el área de un cuadrado, el área de un círculo, el área de un triángulo, todos tienen propiedades que se llaman momentos de inercia. Están los momentos de inercia rectangulares, momentos de inercia polares. Pero todo eso son propiedades conocidas, están tabuladas y en verdad son fáciles de calcular. En este caso, esta de acá es el momento de inercia polar, J. Entonces, si reemplazamos esta integral por el momento de inercia polar, me queda esta ecuación de acá. Y luego, si despejo el esfuerzo cortante máximo, me queda esta ecuación de acá abajo. Y esta ecuación sí que ya es bonita, me sirve y es útil porque me entrega el valor del esfuerzo máximo en función de puros datos que son datos de entrada de un problema, datos que yo puedo conocer, que yo puedo medir. Porque fíjense, tenemos como dato de entrada el momento torsor, ¿ya? El momento torsor, que yo lo puedo conocer, puedo decir ya, oye, a este eje se le ejercen 1000 Nm de momento torsor. Luego tenemos el radio del eje, yo lo puedo medir, ¿ya? Y tenemos el momento de inercia polar, que yo lo puedo calcular porque es una propiedad del área. El círculo, el área circular tiene cierta propiedad, o sea, tiene cierto valor, su momento de inercia polar, y ese valor está en una fórmula que la vamos a aprender a calcular, súper sencilla. Luego, si sustituimos este valor de tau máximo, si la sustituimos aquí, ¿cierto? Podemos despejar el valor
del esfuerzo para cualquier punto a una distancia ρ, que sería esta fórmula de acá. Entonces, esta fórmula me entrega el valor del esfuerzo cortante para cualquier punto en la sección transversal del eje. Acá está el eje, acá está su centro. Si yo quiero calcular, por ejemplo, el esfuerzo cortante en este punto, aplico esta fórmula, porque ese punto está a una distancia ρ. Si yo quiero calcular el esfuerzo máximo, yo sé que el esfuerzo máximo está en la periferia del eje a una distancia c. Y ahí aplico esta fórmula de acá arriba. Estas dos ecuaciones se conocen como fórmulas de torsión elástica, ¿ya? Y son válidas siempre que estemos en el rango elástico. Pero como digo, son fórmulas de trabajo porque me entregan valores de interés en función de resultados que son conocidos, que son datos de entrada. Aquí está el resumen. Estas son las dos fórmulas de trabajo. Como bien digo, esfuerzo cortante máximo para calcular esfuerzos en la periferia del eje y esfuerzo cortante para calcular esfuerzos cortantes en puntos intermedios. Entonces, las variables, ¿cierto? Tau máximo es el esfuerzo cortante máximo en el eje, ocurre en la superficie exterior del eje. Como digo, si por ejemplo este es nuestro eje, tau máximo va a ocurrir siempre en la periferia, en el exterior. Aquí va a ocurrir tau máximo. Y ese tau máximo va a ser igual a T por C sobre J. Luego tenemos valores interiores de tau, que es el esfuerzo cortante en cualquier superficie del eje, o en cualquier punto del eje que esté a una distancia ρ. Si aquí está el centro, y yo quiero calcular el esfuerzo cortante acá, a una distancia ρ, el esfuerzo ahí va a valer tau. Y ese valor va a ser T por ρ sobre J. Eso. Luego tenemos el momento torsor, que es el momento acá, esto es importante también. En esta fórmula, T es el momento de torsión interno, ¿ya? Que ocurre en la sección transversal. ¿Ya? Yo ese valor lo determino a partir del método de las secciones. Tengo que hacer el corte, aplicar la ecuación de equilibrio en esa sección y despejar el momento torsor interno. Y en este caso era fácil porque teníamos solamente un momento torsor externo, entonces el interno era igual al externo. Pero si tengo varios momentos, tengo que hacer el corte, aplicar la ecuación. J es el momento de inercia polar del área transversal. Eso es una propiedad de las áreas que vamos a ver inmediatamente. Luego tenemos C es el radio exterior, ¿cierto? El radio más grande que tiene el eje, el radio exterior. Y ρ es una distancia radial intermedia del eje hacia. Desde el centro de la flecha al punto en el cual quiero calcular el esfuerzo. Con esas fórmulas vamos a trabajar, pero hay que hacer la acotación, ¿cierto?, del momento de inercia polar. Como digo, el momento de inercia polar es una propiedad geométrica de las áreas. Se calcula esa integral, ¿cierto? Esta integral de acá. Se calcula esa integral. Y si yo calculo esta integral para un círculo de radio C, me da este valor, que es pi medios por el radio a la cuarta. Ya, esta integral no necesitan resolverla porque el resultado siempre va a dar este. ¿Ya? Pi medios por el radio a la cuarta. Entonces simplemente calculamos el momento de inercia polar con esta fórmula. Para un eje tubular hueco es prácticamente lo mismo. De radio interior C1, radio exterior C2, el momento de inercia polar vale pi medios por el radio exterior a la cuarta menos el radio interior a la cuarta. Esta fórmula de acá. En el fondo lo que estoy haciendo acá es como si al momento de inercia polar del círculo más grande le estoy restando el momento de inercia polar del círculo más pequeño.
Pero como digo, estas son fórmulas que ya están calculadas, están tabuladas y simplemente acá reemplazamos el radio y obtenemos el valor del momento de inercia polar, el cual tiene unidades de longitud a la cuarta. ¿Sí? Porque acá hay un radio a la cuarta, entonces tiene propiedad de longitud a la cuarta. Entonces eso me es consistente con la fórmula del momento, del esfuerzo, que es momento por radio dividido en momento de inercia polar. Fíjense que acá tenemos el momento que es newton metro por el radio, que puede estar en metros, dividido en el momento de inercia polar, que está en metros a la cuarta. Entonces esto me queda en newton por metros al cuadrado, que es la unidad de toda la vida, ¿cierto?, de esfuerzo. Así que eso, chicos, bastante larga la explicación y quizás un poco enredada, pero me parece, por lo menos a mí, necesario que transmitirle este conocimiento, ¿cierto? Para poder entender bien los problemas, qué es lo que estoy calculando. En definitiva, lo que tienen que entender es esta fórmula. Tienen que entender esta fórmula, cómo opera, qué significa y qué distribución de esfuerzo me describe. Ya la distribución del esfuerzo es esta. Esta y esta. ¿Ya? Ejemplos vamos a ver el jueves. En honor al tiempo, creo que hoy día lo vamos a dejar hasta acá. Me interesa que, como digo, que entiendan la fórmula y que entiendan la distribución del esfuerzo que describe. Y el jueves vemos ejemplos. Así que no sé si alguien tiene alguna duda antes de finalizar. Profesor, la ¿Sí? prueba va a ser con la misma modalidad de la primera, ¿cierto? Sí, correcto. Ya, Misma modalidad. ya, gracias. Ya. Misma modalidad, mismo tiempo. Igual les voy a enviar las instrucciones, sí. Les voy a enviar las instrucciones entre hoy día y mañana, pero básicamente son la misma que la anterior. Así que eso. Como digo, esto que vimos hoy día no entra en la prueba, por si acaso. Para los que se conectaron tarde. Entran las clases de deformación, propiedades materiales y fuerza axial. La clase complementaria que evaluamos en el taller tampoco entra, por si acaso. Así que eso chicos. No sé si alguien más tiene algo que comentar, que consultar antes de despedirme. Bueno chicos, al parecer nadie más va a tomar la palabra, así que de mi parte me despido, que tengan una buena semana, estudien para la prueba y nos vemos el día jueves en clases. El viernes probablemente haya ayudantía, así que eso se los comento durante la semana. Hasta luego. Sí. Nos vemos, profe. Chao, Chao, profe. chao. Hasta luego, profe. Chao, chao.